Hola a todos, nos vemos una semana más con una entrevista. Como siempre, yo busco personas interesantes que os puedan aportar para vuestro trabajo día a día. Sabéis que estas entrevistas van dirigidas a vosotros que sois pues, nutricionistas, profesionales de la nutrición o psicólogos. Hoy nos acompaña Mark Reed, que es psicoterapeuta, autor del libro Conducta Alimentaria más allá del cuerpo y la comida. Hola, Mark. Hola Cristina, buenas, un placer estar contigo. Gracias a ti. Pues preséntate un poquito, cuéntanos un poquito. Pues yo soy licenciado en psicología y luego he ido haciendo unos cuantos másters durante la evolución y trabajo en un centro sanitario de psicología especializado que se llama Psicología y Psicoterapia Miguel Ángel en Bilbao, que lleva desde 1981. Y poco más, al final lo que hago es eso, estar allí metido y tengo 2 criaturas y procuro hacer algo de ejercicio y tocar la guitarra cuando puedo y poco más, pero pues un psicólogo que se ha ido especializando en cositas en función ha ido viendo y sí es verdad que desde hace unos 10 años o así, pues sin darme cuenta me fui especializando, ¿no? en todo lo que tiene que ver con trastornos alimentarios y obesidad. En tema más de alimentación, ¿vale? Porque esta colección del País, que son monográficos de psicología, Sí, explícanos sí. un poquito. Yo te vi en las redes porque habías, ¿no? digamos, publicado este libro, que veo que lo tienes puesto allí, perfecto, así lo Sí, vemos, sí. pero Aquí está la edición en italiano. ah, qué bien, vale. ¿Y qué es exactamente este monográfico para los que no sepan del País? Es ¿Es del una, periódico? Sí, es una colección de 60 libros de psicología, se llama Biblioteca de Psicología. Si pones en Google Biblioteca de Psicología del País, le das al primer enlace y ahí te salen todos los libros, no, porque la colección empezó en septiembre, sale cada domingo en las tiendas de prensa escrita en papel y, bueno, kioscos y eso. Desde septiembre, no recuerdo qué domingo de septiembre, pero cada semana sale uno y claro, son 60. Entonces el mío era el número 28 que ha salido hace unas semanitas y ahora van pues por el 30, 31 o algo así, ¿no? Qué interesante. Y son diferentes temas de psicología de todo tipo, ¿no? Claro, pues imagínate, 60 libros y cada uno es una temática, ¿no? Pues todo o mucho de lo que se puede hablar desde la psicología. Sí, a mí me tocó la parte de trastornos alimentarios. Qué buena, que es una buena colección, pienso, porque claro, también es todo actualizado, ¿no? Que a veces lo que nos cuesta a los profesionales es irlo actualizando en los temas, Sí, ¿no? de hecho lo que nos piden, claro, es que es un libro que tiene como muchas normas, ¿no? Porque bastante que somos diferentes personas escribiendo, entonces cada libro es de un padre y de una madre, pero lo que han hecho es pues un poco encorsetarnos de alguna manera con ciertas normas y una de ellas, aparte del número de caracteres y estas cosas, es que tenía que ser riguroso, ¿no? Actualizado con una base científica, pero divulgativo y adaptado a toda la población. No es la intención hacer libros de psicología técnicos para psicólogos, sino pues al final es una colección del País, entonces una divulgación para todo el mundo. Vale, es verdad, claro, más genérico, pero bueno, también para los profesionales no sirve, porque el máximo de hojas son libros, era un No tope, llega, ¿no? no llega a 150 páginas y con las referencias y tal y cual, y que te Vale, dice, hay que recortar, Marc, ya. ¿dónde quieres recortar? Te duele más a ti que a mí, así que di tú. Y yo diciendo, ¿pero qué quito? Si tengo que hablar de un montón de cosas en poco espacio, pero bueno, bien, Claro. yo creo que incluso sirve, ¿no? Para igual no extenderse e ir a lo concreto. Y yo sí creo que es difícil, que es más difícil hacerlo así que sin límite, pero bueno, Es más pues difícil resumir. eso es, yo lo que me releía y básicamente lo que hacía era quitar igual cosas técnicas y luego reexplicar de una manera más sencilla algunas cosas, ¿no? Esto es Genial. lo que más vueltas, lo que más de cabeza me ha traído quizás con el libro. Claro, los profesionales también lo pueden recomendar, que sí que nos puede servir a nosotros como profesionales o recomendar a nuestros pacientes, ¿no? Que sí que hacer una colección que sea fácil, ¿no? O más accesible, se puede comprar por internet, ¿no? Entiendo que sí. Se puede comprar por internet en esa tienda online del País. Vale. Eh, Pero, por ejemplo, me ha pasado hace poco que una persona me decía de comprarlo desde Portugal y que no podía, y es que no se puede, salvo en países que se publique la colección, que creo, si no ha podido cambiar, porque supongo que esto se encargan otros,
pero me consta que se iba también a comercializar en Chile, México, Colombia, Italia, y por eso tengo la edición en italiano, y Polonia, de momento. No sé si en más sitios, pero si se quiere comprar desde otro país, pues habrá que hacer cosas como que alguien lo compre aquí y luego lo envíe por correo a donde sea, ¿no? Claro, es lo malo, ¿no?, que tiene, que como es una edición, no dejan de ser libros de colección de periódico, pues tienen esa limitación que no te lo encuentras en la Casa del Libro, por ejemplo. Claro. Pero sí que es verdad que dicen que si alguno de los libros despierta cierto interés o tal, pues sí puede ir más allá. Un caso de esto, por ejemplo, es una colección que hubo hace 3 años o 4, no me acuerdo, que era Neurociencia, una colección muy parecida a la misma onda del país que hizo de neurociencia, y uno de los libros era Nuestra mente nos engaña, de la gran Elena Matute, una catedrática de la Universidad de Deusto que tuve el lujo de tener como profesora en la carrera, y ese libro tuvo éxito y luego sí hicieron de la colección de periódico una edición de libro, para poder venderlo en, pues, lo que es en librerías normales, ¿no? Pero este de momento, pues solo de estas maneras, o encargándolo en un kiosco o comprándolo a través de la web del país. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo nos definirías el concepto, ¿no?, de conducta alimentaria? Bueno, realmente a mí lo que me ha pasado con el concepto de conducta alimentaria, que ahora no sé si porque yo escribí el libro, pero empiezo a ver que a mi alrededor hablan de este concepto y realmente yo nunca lo había tratado así. Lo que me pasó es que cuando me piden, a todos nos pedían un título técnico y uno más evocativo. Entonces, el título técnico mío yo lo tenía muy claro: trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Dice, Marc, pero esto en el lomo no cabe, no, no podía ser tan largo. Entonces, si yo decía trastornos de conducta alimentaria, me dejaba la obesidad, y no quería decir trastornos alimentarios porque el concepto de trastorno me parece bastante psicopatologizante. Me parece que hay muchos problemas que sí son psiquiátricos en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, pero me parece que otros muchos simplemente son problemas de comportamiento. Y entonces, pues quería quitar la palabra de trastornos. ¿Cómo hago? Digo, mira, pues conducta alimentaria, que así me engloba la obesidad, quito lo psicopatológico, y el motivo es un poco simplemente este, ¿eh? No que hablamos de comportamiento asociado a problemas con la alimentación, y así abarca un poco todo, ¿no? Vale, esa sería, digamos, la definición. ¿Y psicología de la alimentación? ¿Cómo la definirías? La psicología de la alimentación. Todos los comportamientos que queden condicionados por temas asociados al cuerpo y la comida, ¿no? Yo creo que sería algo así. Porque claro, si hablamos de psicología tampoco estamos hablando de problemas necesariamente, entonces entiendo que es cualquier conducta mediada de algún modo por la alimentación, o en este caso por las cosas que se hablan en el libro, pues el cuerpo, la imagen, etcétera, ¿no? Vale. Porque un poco crees que al hablar de conducta alimentaria o psicología de la alimentación se suele relacionar casi siempre con un TCA, con un trastorno de conducta alimentaria. Sí, 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 así es, ¿no? Yo creo que si hablamos de TCA pensamos en anorexia, ¿no? Y hay un montón de cosas, de vulnerabilidades que están ahí, y que ciertos comportamientos concretos vistos de manera aislada no tienen por qué ser preocupantes, pero pueden ser la antesala de un problema más grave si compramos boletos, como digo en uno de los capítulos, ¿no? Si vamos juntando factores, pues estamos jugando a la ruleta rusa y podemos caer en más cosas, pero hay un montón de problemas que pueden ser asociados a problemas psicológicos asociados a la alimentación, y que no son claramente lo que digamos anorexia, bulimia nerviosa, un trastorno por atracón o una obesidad, ¿no? Claro, es que Y igual que claro, igual es una impresión que la mía, persona ¿eh? sufre. Que se suele pensar casi siempre en TCA, ¿no? Hablas de conducta alimentaria, hablas de psicología de la alimentación, y tú te lo has explicado muy bien, ¿no? Cuando hablamos de psicología de la alimentación es todo lo que la conducta humana, o sea, un TCA estaría, que ahora lo hablaremos un poco más, sería como uno de los temas que entraría dentro de lo que es la conducta alimentaria y psicología de la alimentación. Y un poquito, ¿nos podrías hacer un pequeño así resumen de los apartados que encontramos en tu libro de conducta alimentaria? Yo tengo aquí un Bueno, poquito, ¿eh? La chuleta, hablas sí, del contexto, comprar boletos, que ya lo has dicho. Explícanos un poquito la filosofía que hay. sí. Claro, una de las cosas que nos pedían era que pudiéramos contar los problemas
a través de investigaciones o casos. Entonces, claro, yo me baso en ciencia, pero tiro mucho de casos con los que yo trabajo o he trabajado, ¿no? Entonces, algo que me parecía interesante era ir contando estos problemas con casos de manera transversal. Entonces, comienzo con un caso que para mí ilustra bastante bien muchas cosas de las que yo quiero hablar a lo largo del libro, que es el caso de una chica que a lo largo de 10 años fluctúa por un montón de problemas en los que le podríamos ir poniendo diferentes sellos diagnósticos dependiendo en qué momento hagamos la foto, ¿no? Y luego, después de eso, pues trato de hablar pues un poco de, claro, necesito yo darme contexto y entonces hablo un poquito de si, pues por qué es importante hablar de este tipo de problemas, ese tema de los diagnósticos o no, hablar pues un poco de nociones básicas sobre el tema del peso, si la obesidad es un TCA o no y por qué y qué pasa ahí, ¿no? Y luego pues qué es nutrirse, alimentarse, comer. Y luego efectivamente ya entro en el tema de factores predisponentes, precipitantes, que sería ese comprar boletos, ya hablamos pues de biología, de factores psicológicos, la importancia de la familia, los amigos, el apego, abusos, trauma, imagen corporal y redes sociales, que es algo que hay bibliografía, pero hay poquito, porque claro, es que esto va cuando se investiga, quizás hay una red social que ya está pasada de moda, ¿no? Entonces yo he hecho una mezcla de la revisión de lo que había un poco por ahí y cositas que yo me he encontrado, ¿no? Actualmente. Y creo que es importante, creo que en un libro de divulgación de este tipo sobre trastornos alimentarios y obesidad no hay mucho, ¿no? Sí hay papers, pero no hay pues, libros de divulgación general que hablen sobre este tipo de cosas mucho, ¿no? Y luego voy hablando de los diferentes problemas pues así generales, encasillados en ese DSM, porque al final tengo que basarme también en esto y es el idioma en el que hablamos los profesionales y aunque efectivamente renegamos de ello, sí nos sirve como un anclaje comunicacional para saber de qué estamos hablando y por eso textualmente casi copio-pego los criterios diagnósticos de cada una de las patologías concretas, ¿no? Sí. Y hablo de la anorexia, de la bulimia, del trastorno por atracón y de la obesidad en general y luego dentro pues sí voy hablando de otras cositas y digamos que los utilizo para vehicular otros problemas, me aprovecho de los diagnósticos para ir hablando de otras cosas a lo largo del libro y al final, aunque no sea un libro, un manual de intervención psicológica, pues sí hablo un poquito de prevención y de intervención en términos generales, porque esta es la pelea, ¿no? ¿Cómo se interviene? Nos preguntan el otro día en un programa en la radio, ¿no? ¿Cómo se interviene con este problema? ¿Cómo se interviene con qué persona en concreto, ¿no? Antes de empezar a grabar, que hablábamos tú y yo, y te decía que tengo que participar todos los miércoles en Radio Euskadi, casi ya tenemos una broma que en cada programa, aunque estemos 10 minutos, casi siempre tengo que soltar la frase depende de la particularidad de cada caso, porque claro, es difícil hacer generalizaciones porque hay que analizar pormenorizadamente las particularidades de cada persona, de su historia, de su momento presente, de qué hay a su alrededor y cómo se define en base a su biografía, ¿no? Claro, que es un poco lo que te iba a comentar, ¿no? Que tú hablabas, puede haber más detractores, ¿no? Del definir, ¿no? El DSM, categorizas con un diagnóstico, ¿no? Es un poco como etiquetar, que quizás los psicólogos lo podemos tener como más claro, pero a lo mejor un perfil más de nutricionista igual necesita más tener esta, pregunto, no sé, es una pregunta que te hago, igual necesita más tener esa categorización. El nutricionista que no tiene una base de formación en psicología, pues a lo mejor le es más fácil como encuadrarse en unos, ¿no? Pero por eso esta entrevista de hoy creo que puede servir para eso, ¿no? Estás aportando esa parte de, ¿no? Si hay un DSM, ¿no? ¿Qué dirías? Bueno, que diría que, claro, cuando la persona está sufriendo emocionalmente, digamos que desproporcionadamente en una situación o de manera clínicamente relevante, estamos ante un problema psicológico. Porque a mí me ha pasado que muchas veces me he encontrado casos que igual sí tendrían que estar simultáneamente con nutricionista y otras veces que habría que esperar un poquito, quizá, ¿no? Me viene a la cabeza una chica nutricionista, es que no sé si esto sería un problema de tu competencia, porque claro, sigue disciplinadamente el menú que le pido, pero lo vomita todo. No estamos ante una competencia de un nutricionista, ¿no? Y a veces
pues hay problemas graves y que es verdad que creo que sería muy útil. Y hay colegas de profesión que lo están haciendo. Desde Mover Psicología me consta que están haciendo una formación, gente de Madrid que son muy buenos en estos temas, están haciendo formación para nutricionistas porque creo que hace falta, porque pues con la mejor de las intenciones podemos conseguir los peores efectos por estar tratando de trabajar y a veces jugando he hecho un curso de coaching nutricional y entonces juego a trabajar con emociones, con problemas que igual, al menos en ese momento, quizás no son de mi competencia, ¿no? Claro, Y bueno, yo que he hablado con nutricionistas, sí se encuentran que a veces no les es difícil ver en qué momento o cuál es claro, como la raya y después también expresárselo a la persona, ¿no? Que no se es muy puede. delicado, claro. Porque es claro, el tema del psicólogo hoy en día, a pesar de estar en este año, es muy psicopatologizante, ¿no? Ir al psicólogo como algo terrorífico y apocalíptico. Pero Claro, bueno. entonces les es como difícil el cómo derivan, ¿no? En algunos casos no es tan fácil la derivación, ¿no? Primero es que Eso ellos es. lo vean, ¿no? Hasta dónde tú puedes intervenir y para eso, pues formación continua, lo que tú estás diciendo, es súper importante. En esta profesión, al menos en psicología, hay que aceptar la inmensidad de conocimiento que no tenemos con serenidad y leer todos los días, al menos yo todos los días leo un poquito de psicología, ¿no? Si te enseñase, mira, voy a hacer una cosa un poco loca, porque estos libros que tengo aquí abajo son de mis hijos, pero de aquí para arriba es todo psicología. Todos los tuyos. ¡Ah, qué bueno! ¡Hola! ¡Qué alto el techo! Parecía que acababa antes, ¿no? Sí, sí, es que no acabamos nunca, ¿verdad? No acabamos nunca. A veces es abrumador, esto lo hablamos entre profesionales, esa cosa de no saber, ¿no? Y el conocimiento que se va a generar este año, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Y hay Porque que, hay que pues, especializarse a lo mejor es una opción, ¿no? Quizás. bueno, pues fíjate, yo creo que justo trabajar con trastornos alimentarios es trabajar con un montón de cosas, porque claro, precisamente ese más allá del cuerpo y la comida pretendo visibilizar esto, ¿no? Es trabajar con trauma, es trabajar con sustratos obsesivo-compulsivos, es trabajar con un descontrol de impulsos, es trabajar eh, sí, con traumas muchas veces, ¿no? Lo repito porque me viene a la cabeza, porque está ahí vergüenzas, culpas, regulación emocional, ¿no? Yo creo que dentro de los trastornos alimentarios, si lo trabajas, no te dejas nada de todo lo demás, prácticamente, ¿no? Entonces, hay que empollar, sí. Por eso el nombre de más allá, ¿no? De que te lo iba a preguntar también. Más allá del Sí, cuerpo y la comida, lo entiendes por esto, por lo que nos estás explicando. pretendo visibilizar eso, que al final, pues de la misma manera que cuando hablamos de TCA, tú decías que visibilizamos, ¿no? O trastornos alimentarios, pensamos solo igual en la anorexia o así, y claro, son un montón de cosas que van más allá del cuerpo y la comida. Claro, que es un abordaje de la persona. Esto me ha gustado mucho. Has dicho la persona, ¿no? Claro. La intervención es la persona que cada una. Claro, al final lo que la persona normalmente está haciendo es tratar de regularse emocionalmente a través de temas asociados a la comida, por restricción, por descontrol, por una mezcla de las dos cosas, ese va y ven, depende. Está intentando regularse de ciertas maneras y no funciona. Es un sistema que no funciona, ¿no? Hay que trabajar otras cosas. Entonces, realmente lo que le pasa son otras cosas, ¿no? Y lo que le pasa es que sufre emocionalmente, ¿no? Y ahí eso no queda explicado y no se resuelve si solamente estamos trabajando temas asociados, que también, por supuesto, ¿no? A la imagen corporal, a la alimentación, pero hay un montón de cosas que son problemas de tipo psicológico, ¿no? De todo tipo. Claro, que ya no estamos hablando que tenga una relación con la comida, ¿no? Estás hablando de sufrimiento emocional. Esta sería un poco la alerta, ¿no? Claro, Que ves. claro, claro. Cualquier persona que pide ayuda de tipo psicológico es porque sufre emocionalmente. Si no, no la pide, o porque sufre algún familiar y él no se entera y le llevan de la oreja, ¿no? Que puede ser el caso también en una anorexia adolescente, ¿no? Ella dice que está bien y trata de sentirse mejor pues haciendo algo que no acaba nunca y si sigue, pues acaba en muerte, desafortunadamente, muchas veces, ¿no? Entonces, pues es algo con lo que hay que tener mucho cuidado.
Y el tema de la obesidad, ¿qué nos explicas en relación, ¿no? Que se habla ahora mucho de gordofobia, bueno, Sí, sí, es un tema muy interesante al que yo le doy bastantes vueltas. Últimamente creo que estamos todos un poco con esto, ¿no? Porque llega un punto en el que parece que decir que sí hay una razón que explique esa obesidad es culpabilizar a la persona y por tanto es gordofobia, ¿no? Y no lo creo así. Yo creo que, o también se dice que se trata de maquillar de salud, ¿no? Como la búsqueda de salud juzgando a la persona por su peso, ¿no? Y sí es verdad que hay mucho de esto y que quizás todos hemos estado ahí en algún momento y tenemos que hacer autocrítica al respecto, ¿no? Pero el objetivo es salud y una persona con una obesidad mórbida no se siente bien y está muy limitada. Esta semana me viene a la cabeza una persona que me decía, es que hay una despedida de solteros con amigos y yo no voy a ir porque pues, hay una serie de planes que implican una actividad física que yo no puedo hacer, me voy a encontrar mal con limitaciones, probablemente burlado, con gente borracha y tengo que privarme de la experiencia porque mi cuerpo no me lo permite, ¿no? Entonces, ahí hay un componente psicológico muy importante y, por supuesto, que trabajar con la obesidad no es gordofobia. De hecho, no trabajamos con la obesidad, no trabajamos con una persona que sufre, porque es verdad que la persona puede aprender a sentirse mejor manteniéndose en un determinado peso y luego si quiere trabajar sus hábitos hacia la salud, pues una consecuencia que se puede valorar como positiva en este contexto que tanto refuerza la estética de un determinado tipo y no la otra, pues hará que se encuentre mejor, pero siempre el alcanzar ese peso sano es una consecuencia de adquirir unos hábitos y nosotros vamos a por los hábitos, ¿no? Y punto, ¿no? Y al sufrimiento emocional. Uh-huh. Y en consulta te has encontrado más casos, que decir, entonces psicoterapia no, en general, ¿no? ¿O te has especializado en este tema? No, es un centro sanitario privado de psicología en el que trabajamos problemas comunes que nos podemos encontrar en un centro sanitario, pero sí es verdad que todo lo que tiene que ver con trastornos alimentarios y obesidad se lo pasan a Marc, ¿no? Pero sí que... Claro, sí que trabajamos otras cosas, ¿no? Todos los problemas psicológicos comunes que podemos encontrarnos, ¿no? Ansiedad, sintomatología ansiosa, depresiva, TOC. El TOC comparte un sustrato filogenético con la anorexia, por ejemplo, ¿no? Ese perfeccionismo, esa búsqueda de control que nos lleva a perder el control, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que como están de la mano, pues que llevo trabajando tiempo, sí. Si es que al final lo que digo... Dime. Que trabajar con trastornos alimentarios o trabajar con un montón de cosas, ¿no? De cosas más, claro. Y después de la pandemia, ¿habéis visto un aumento? Que ha habido publicaciones en periódicos que decían. ¿Lo habéis detectado? Después de la pandemia, yo creo que ha saltado por los aires todo. Recuerdo un dato de la Fundación ANAR que no sé si era en 2021, sacaba datos que respecto a años anteriores, la demanda de jóvenes por problemas asociados a la alimentación había aumentado en un 826,3%. Una barbaridad. Pero bueno, lo que todos los que nos dedicamos a esto hemos visto y se ha puesto de manifiesto es que la pandemia ha puesto en cuestión esta sociedad del presunto bienestar y ha hecho que las personas, como hablábamos antes de vulnerabilidades, que tengan vulnerabilidades, pues ha hecho que salte por los aires, ¿no? Y hay quien puede tener una vulnerabilidad a padecer un problema psicológico y pues ese problema pasa sin pena ni gloria si tiene una vida, pues un contexto que se lo facilita, un buen entorno, una red social analógica de gente que está por ahí que le cuida y que sabe cuidar y pues no le falta de nada, etcétera, pues todo eso va a facilitar que eso no salte. Pero si a lo largo de nuestra historia vital tenemos una cierta vulnerabilidad por nuestra historia de aprendizaje, etcétera, y viene una pandemia, pues catacroquen, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, desde cosas más inverosímiles o aparentemente menos traumáticas como el divorcio de nuestros padres en una determinada época o etapa, una compañera de clase que me dice una palabra concreta al respecto de mi imagen corporal, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues si ya yo tengo unas ciertas vulnerabilidades y me tocan una tecla,
Y esto es lo que ha pasado con la pandemia, porque la pandemia nos ha medido las gomas de una manera que yo no creo que solo, sí, en el caso de los trastornos alimentarios mucho, porque estamos más cerca de la nevera y efectivamente nos hemos encontrado gente que ha desatado trastorno por atracón, pero también desde el agobio de que no puedo salir y quemar energía como me gustaría, etcétera, y ahí agobiada, pues perfecciono la alimentación, empiezo a restringir tipos de alimentos, reduzco cantidades, hago ejercicio más compulsivamente y pues algunas personas se han metido en problemas muy graves al respecto de la alimentación, pero que de los demás casos, tú imagínate un trastorno obsesivo compulsivo asociado a la higiene. Y llega la pandemia, pues gente que viene, no, vengo con el pañuelo porque es que tengo las manos escayoladas de untarme el gel hidroalcohólico, ¿no? Pues en carne viva de limpiárselas y esas cosas, ¿no? Entonces, todo, yo creo que la pandemia ha hecho que salte por los aires muchos tipos de problemas psicológicos. Claro, y entre ellos ¿no? Y las redes sociales que también nos mencionabas antes. Importantísimo, determinante. Las redes sociales a mí me parece algo determinante. En el libro cuento cómo en los años 70 se hizo un estudio en el que se exponía a mujeres a imágenes de otras mujeres consideradas bellas en el momento, ¿no? Y todas las mujeres, después de esta exposición breve y que se les ponía de vez en cuando, provoca una insatisfacción corporal, ¿no? Entonces yo en el libro digo algo así como ahora lo digo, que no lo diré como lo expliqué en el libro en su momento. Pero tú imagínate tener un ordenador de bolsillo con una red social, con una inteligencia artificial que te expone y te presenta más el contenido que más utilizas y estás todos los días permanentemente viendo imágenes de personas o mujeres, si me permites, porque hay mayoría, y es así, de mujeres inusualmente delgadas, excepcionalmente guapas y bellas, que se exponen en un marco muy medido, en un plano muy medido, con editada la imagen, es decir, lo perfecto, ¿no? Y ella se va a mirar a sí misma con mucho juicio y mucha crítica y focalizando la atención de manera selectiva en determinadas partes del cuerpo, y a la otra la va a ver con mucha benevolencia de pasada, sin juzgar y sin tenerla delante despertándose por la mañana con sueño, ¿no? Entonces, el sesgo ya está hecho en la comparación y estoy condenada a tener una insatisfacción corporal, ¿no? Entonces, el tema de las redes sociales es totalmente determinante. Hay un documental también en Netflix, para que lo vea la gente si no lo ha visto, que se llama El dilema de las redes. No habla de trastornos alimentarios especialmente, pero sí habla de la curva de problemas, incluso de suicidios, desde 2010 que nace Facebook en adelante, y cómo pues, la gráfica respecto a suicidios es directamente proporcional, ¿no? Es escalofriante, pero es así, es estar en perpetua exposición o comparación se traduce en una insatisfacción corporal, y esa insatisfacción corporal es un factor predisponente o precipitante de tener trastornos alimentarios. Hace no mucho tiempo, con una chavala, conseguimos que erradicase las autolesiones, consiguiendo persuadirla para que desinstalase TikTok, porque ella misma me decía que entre 5 y 10 segundos en TikTok ya le aparecían vídeos de adolescentes bailando con poca ropa, con cortes en el brazo, y automáticamente iba a cortarse, ¿no? Fue otro trabajo también que llevábamos hecho, pero el desinstalar TikTok fue determinante para parar con unas autolesiones con un brazo izquierdo totalmente desollado, ¿no? Entonces, pues sí, resumiendo, sí, las redes sociales a mi juicio son determinantes. Sí, es un tema bueno, que pienso que es difícil de abordar, en el punto en el que estamos, y con adolescentes sobre todo, pienso, bueno, y todas las edades, ¿no? No solo para adolescentes, No, pero justo los adolescentes ya, más. joder, yo he comentado, cada cierto tiempo comento con gente de mi quinta y digo, joder, la que nos hemos librado, que nosotros no hemos tenido estas historias en nuestra época y no queda registrado en nuestra vida en esa edad tan, que la adolescencia en sí misma es un factor predisponente de padecer un trastorno alimentario, ¿no? Exacto. Entonces, claro, una adolescencia ahora no es lo mismo que en los 90, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Pues sí, sí, las redes sociales es una pasada, porque se meten a través de un TikTok, por ejemplo, encuentran un teléfono de WhatsApp, se meten ahí, encuentran un grupo de WhatsApp en el que hay 300 chavalas recomendándose unas a otras sobre cómo hacer, ¿no? Un grupo que, por ejemplo, sea de Ana y mía, anorexia y bulimia, y entonces lo que hacen ahí es recomendarse sobre cómo vomitar sin que les vean, cómo esconder la comida, cómo, ¿no? Una especie de coach que te instruye sobre cómo acelerar ese proceso hacia la fatalidad en muchos casos. Sí, sí, es un tema que preocupa, sí. Y te iba a pedir también, para los profesionales que nos escuchan, nutricionistas y psicólogos, ¿qué recomendación les darías ahora que te escuchan? ¿Qué te gustaría decirles? Que traten con muchísimo respeto a la persona que tienen delante, que traten de librarse de los juicios que tenemos inevitables y que traten de ponerse en su lugar y entender por qué la persona hace como hace, piensa como piensa y siente como siente en base a su historia de aprendizaje, y que estudien mucho, que estudiemos mucho, que sigamos, me lo recomiendo a mí mismo, que estudiemos mucho, ¿no? No sé qué más diría, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Tratar con calidez y con mucho respeto a la persona que tenemos delante y que no paremos de estudiar, de supervisarnos. Yo creo que la supervisión es muy importante, esas sesiones clínicas, que la otra persona que está fuera y oxigenada te dice algo sobre tu caso y tú desde dentro, los árboles no te dejan ver el bosque, y eso permite mucho, ¿no? Y nos pasa al revés también, cuando nosotros estamos supervisando otro caso, te resulta muy fácil decir, oye, ¿y esto? Y el otro, ostras, ¿no? Entonces, ese comunicarnos entre profesionales hablando de casos a mí me parece importantísimo, ¿no? Y cuidarnos, ¿no? Ese autocuidado de los profesionales, que a veces lleva un desgaste y estamos también en la vorágine, también somos seres humanos que nos enganchamos en estos cristos. Me decían el otro día, joder, me ha gustado mucho, ¿para cuándo el segundo libro? Digo, bueno, de momento prefiero seguir casado, ya lo hablaremos, ¿no? A distancia. Y cuidarnos y protegernos y ocuparnos también de nuestra vida, porque si nosotros cojeamos, a ver cómo ayudamos, ¿no? Entonces, autocuidado, supervisión, estudiar y respeto al consultante. Muy buenos tips. Sí, lo del autocuidado veo que sí que le das, que lo tienes presente, porque cuando te has presentado has dicho, hago deporte, toco la guitarra, ha estado genial, porque Sí, para mí es muy importante. como Es que profesionales. Es que tenemos que estar equilibrados psicológicamente, y eso es estar en escenarios gratificantes para nosotros, ¿no? A mí mi trabajo me apasiona y me parece maravilloso, pero eso no significa que tenga que estar ahí todo el día, ¿no? A mí me encanta tocar la guitarra o enredar con el piano torpemente, pero si estuviera 24 horas ahí acabo loco, ¿no? Entonces tenemos que saltar y fluir en diferentes temas, ¿no? Muy bien. No, ¿nos recomendarías algún libro? ¡Wow! ¿Has visto lo que tengo aquí detrás? ¡Qué papelón! Pues mira, un libro que a mí me... Claro, no es un libro que hable de trastornos alimentarios, pero un libro que para mí fue muy revelador y dije, ostras, aquí están hablando de algo que yo pensaba hace unos cuantos años, es La invención de los trastornos mentales, ¿no? De Héctor González Pardo y de Marino Pérez Álvarez, que se acaba de jubilar, catedrático de la Universidad de Oviedo. A mí me parece un libro pues muy interesante en este sentido de la psicopatologización y el cuestionar esta psiquiatrización de problemas psicológicos, ¿no? Yo creo que uno de los mayores errores que hemos tenido en esta disciplina es no saber separar bien, y porque hay de todo, ¿no? Y tenemos a veces una tendencia a tener una visión muy médica o muy poco médica, ¿no? Yo creo que hay muchos problemas que sí son médicos y que tienen que trabajarse desde ahí o de manera complementaria, y problemas que son estrictamente conductuales, ¿no? Que tienen que ver con lo que hacemos, pensamos y sentimos, ¿no? Uh-huh. ¿Y alguna película? Pues ¿sabes qué me viene a la cabeza? Pues Jurassic Park 1, 2 y 3 y Jurassic World 1 y 2. Y se estrena en junio la 3. Es que en mi casa solo se ven dinosaurios. Sí, solo se ven dinosaurios, qué bueno. No sabría decirte, no sabría decirte ninguna película así especial que pudiese ser algo.
He visto pelis muy bonitas, me gustan todos los géneros, no hago ascos a nada, pero no sabría... Mira, una peli que, pero igual es muy dura, me viene a la cabeza es Old Boy, ¿no? Chico viejo. Old Boy es durísima, ¿eh? Es una peli muy dura, creo que es japonesa y me parece un película. No sé por qué me ha venido a la cabeza. Vale. Y si no, eso, cualquiera de Jurassic Park. Muy bien. Y bueno, ya un poco para ir acabando, os pregunto también a algún profesional que crees que podría invitar para hacerle una entrevista, que crees que pueda ser interesante. Pues mira, ya que has dicho que has entrevistado a Andrea Arroyo, me viene a la cabeza cualquier persona del... Mira, aprovecho para visibilizar el blog Cómete el Mundo TCA, liderado por Manuel Antolín. Cualquier persona que colabore en Cómete el Mundo es que son una auténtica maravilla. Me siento tan afortunado de tener un grupo de WhatsApp con esta gente y poder compartir. Es tan enriquecedor y aprendo tanto con todos ellos. La calidad humana, la profesionalidad, el conocimiento que tienen es una auténtica pasada. Manuel Antolín, Laura Hernán Gómez, Mamen Bueno, bueno, Andrea, que ya la has entrevistado, Gemma García. Es que, bueno, no quiero, es mucha gente y paro porque no me quiero dejar a ninguno, pero Pero que es son... un equipo, en Instagram se llaman Cómete el Mundo TCA, ¿cómo has dicho? Sí, sí, en Instagram está como Comete el Mundo TCA, creo, ¿no? Pues son un equipo de profesionales que trabajan No, juntos. somos gente que nos ha ido agrupando Manuel Ah, y entonces pues pues se busca terapeuta para tal en no sé dónde y entonces pues entre nosotros procuramos y se divulga, hacen un ejercicio de divulgación mucha gente de manera más activa que otros. Eh, pero pues eso, son diferentes artículos que se publican en el blog sobre estos temas y lo que se pretende es divulgar sobre estos temas en un plano preventivo y evitar los trastornos, agilizar, pues al visibilizar lo que una persona pueda pedir ayuda antes, porque, por ejemplo, en adolescencia es determinante, cada minuto cuenta, ¿no? Una chavala que sea atendida con 15 años, pues va a tener un pronóstico muchísimo mejor que una persona más mayor. Entonces, pues simplemente se trata de visibilizar estos problemas, pero de una manera muy respetuosa, muy rigurosa y con grandes profesionales. Y todo esto lo ha armado Manuel Antolín, ¿no? Hicimos unas jornadas antes de la pandemia, estos se dividen antes y después de la pandemia, sí. pues antes de la pandemia hicimos unas jornadas en Madrid y ahí pues nos desvirtualizamos muchos y creo que es un grupo de gente que merece muchísimo la pena y son unas máquinas. Qué bien, pues me lo apunto, genial. Muy bien, Mar. Pues bueno, agradecerte este ratito que has querido compartir con la comunidad de Psicología y Nutris. No sé si hay alguna cosa que te gustaría que no hayamos comentado. No, he estado muy a gusto charlando contigo, perdona que me enrollo como las persianas No, y, genial. y no, creo que he aprovechado para decir las cosas más importantes y con que se visibilice a la gente de Comete el Mundo, mira que no, pues eso ya, yo con eso me doy por satisfecho. Muy bien. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Mar. Te seguimos en las redes con tu Instagram, es Marc Ruiz, es tu mismo nombre, ¿no? Por si... Es Marc Ruiz de Minte. Vale, de Minte. Bueno, pondré el enlace en la entrevista, ya pondré el enlace por si alguien te quiere seguir. Vale, muy Ok, bien. ha sido un placer Pues compartir este rato contigo. muchas gracias. Bueno, me despido de todos vosotros hasta la siguiente entrevista. Adiós.